No tengo mucho, hijo, pero es tuyo, dijo Clara, extendiendo un pequeño muñeco hecho de trapo y botones desiguales. Tomás lo tomó con cuidado, como si sostuviera un tesoro. ¿Tú lo hiciste, mamá?, preguntó con una sonrisa tímida. Sí, respondió ella. Y mientras lo tengas contigo, nunca estarás solo. El niño la abrazó sin saber que, años después, ese mismo muñeco lo haría regresar a cambiarle la vida. Pero para entender cómo un simple regalo pudo transformar su destino, hay que volver un poco atrás, al día en que todo comenzó. Clara vivía en un pequeño cuarto de lámina en las afueras de Puebla, donde el polvo cubría las calles sin asfaltar y los perros callejeros ladraban toda la noche. Tenía 32 años, pero su rostro mostraba el cansancio de quien había vivido el doble. Sus manos estaban llenas de cicatrices pequeñas, marcas de agujas que habían atravesado su piel mientras cosía a toda velocidad para entregar encargos a tiempo. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para hacer tortillas que vendía en la esquina, y por las tardes lavaba ropa ajena en una tina vieja que había rescatado de la basura. Tomás era su único hijo. Un niño delgado de 7 años con ojos grandes y curiosos que parecían absorber cada detalle del mundo. No tenía amigos en el barrio porque los otros niños lo molestaban por su ropa remendada y sus zapatos rotos que dejaban ver los dedos. Se quedaba sentado en el umbral de la puerta viendo pasar la vida mientras su madre trabajaba sin descanso. Un día, mientras Clara regresaba de entregar ropa limpia a una clienta, vio a un grupo de niños jugando en la plaza con carritos de control remoto y muñecos articulados que brillaban bajo el sol. Tomás estaba parado a unos metros, observándolos con una mezcla de fascinación y tristeza que le partió el corazón a su madre. Ella sabía que jamás podría comprarle un juguete así, ni siquiera uno usado en el tianguis. Esa noche, después de acostar a Tomás en el colchón que compartían, Clara se quedó despierta bajo la luz tenue de una vela. Tomó su pañuelo viejo, el único que tenía, de color azul deslavado con flores bordadas que ya casi no se veían. Lo extendió sobre la mesa y comenzó a cortar con unas tijeras oxidadas, trazando la forma de un pequeño muñeco. Buscó en su caja de costura y encontró botones desparejos, uno negro, otro café, ambos de diferente tamaño. Con hilo grueso y sus manos temblorosas por el cansancio, comenzó a coser. Cada puntada llevaba el peso de su amor, de su impotencia, de su deseo desesperado de darle a su hijo, aunque fuera una pequeña alegría. Le bordó una sonrisa torcida con hilo rojo y le hizo un sombrero diminuto con un retazo de tela café. Cuando terminó, ya era de madrugada y sus dedos sangraban ligeramente. Al día siguiente era el cumpleaños de Tomás, aunque nadie más en el mundo lo sabía. Clara no tenía dinero para un pastel, ni para velas, ni para invitados. Había guardado un poco de dinero durante semanas para comprar un pollo pequeño que cocinaría con arroz. Cuando Tomás despertó, encontró el muñeco sobre la mesa junto a su desayuno, un pedazo de pan dulce y un vaso de leche aguada. El niño tomó el muñeco entre sus manos y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es lo más bonito que he tenido en mi vida, mamá», dijo con voz quebrada. Clara se arrodilló frente a él y le secó las lágrimas con el dorso de su mano áspera. «Escúchame bien, hijo», le dijo mirándolo fijamente. «Este muñeco tiene algo que ningún juguete de la tienda tiene». «¿Qué cosa?», preguntó Tomás. «Tiene el corazón de quien lo hizo con amor, y eso nunca se rompe, nunca se pierde, nunca se olvida». El niño asintió y apretó el muñeco contra su pecho. Desde ese día, el muñeco se convirtió en su compañero inseparable. Lo llevaba a todas partes, cuando ayudaba a su madre a vender tortillas, cuando caminaba solo por las calles polvorientas, cuando se acostaba por las noches. En la escuela, los otros niños se burlaban de él. «Mira al pobre con su trapo mugroso», decía un niño gordo de playera nueva.
Ni siquiera tiene ojos del mismo tamaño, se reía una niña con moños brillantes en el cabello. Tomás nunca respondía, solo abrazaba más fuerte a su muñeco y seguía caminando. Pero las palabras se le clavaban en el pecho como astillas. Una tarde, uno de los niños más grandes del salón le arrebató el muñeco de las manos. «¿Qué vas a hacer, pobretón?», lo retó mientras sostenía el juguete en alto. Tomás se lanzó sobre él con una furia que no sabía que tenía. Cayeron al suelo y el niño grande lo golpeó en la cara, pero Tomás no soltó el brazo de su agresor hasta recuperar su muñeco. La maestra lo regañó frente a todos y lo mandó a la dirección. Clara fue llamada a la escuela y tuvo que cerrar su puesto de tortillas para ir. Llegó con su delantal manchado y sus chanclas viejas, sintiéndose pequeña frente a los padres bien vestidos que esperaban en el pasillo. El director, un hombre de bigote recortado y camisa almidonada, la miró con desprecio apenas disimulado. «Señora, su hijo no puede andar causando problemas», dijo con tono autoritario. «Me hubiera gustado que usted hubiera estado ahí cuando le quitaron lo único que tiene», respondió Clara, con voz firme pero temblorosa. El director suspiró con fastidio. «Si no puede controlar a su hijo, tal vez debería considerar cambiarlo de escuela», dijo. Clara sintió que el mundo se le venía encima, pero apretó los puños y levantó la barbilla. «Mi hijo se queda aquí y aprenderá todo lo que tenga que aprender, porque va a ser alguien en la vida», dijo antes de salir con Tomás de la mano. Esa noche, mientras cenaban frijoles con tortilla, Clara le habló a su hijo con seriedad. «Tomás, la vida no va a ser fácil para ti», comenzó. «La gente va a juzgarte por lo que no tienes, por cómo te vistes, por dónde vives». El niño la miraba con atención. «Pero tú tienes algo que nadie puede quitarte. Tu mente y tu corazón», continuó. «Estudia, aprende, guarda todo lo que veas y escuches, porque algún día todo eso será tu fuerza». «¿Y el muñeco, mamá?», preguntó Tomás. «El muñeco es un recordatorio de que el amor verdadero no necesita ser perfecto ni costoso, solo necesita ser sincero», respondió ella. Los años pasaron lentamente en aquel barrio olvidado. Clara seguía trabajando desde el amanecer hasta la noche, sus manos cada vez más deformadas por la artritis que comenzaba a invadir sus dedos. Tomás creció delgado y alto, con una mirada seria que había reemplazado la inocencia de su infancia. Terminó la primaria siendo el mejor alumno de su generación, pero cuando llegó el momento de entrar a la secundaria, no había dinero para los uniformes ni los útiles. «Mamá, puedo trabajar», dijo Tomás una tarde. «Tú vas a estudiar», respondió Clara con firmeza. «Yo me encargo del dinero». Pero Clara ya no podía trabajar como antes. Su vista se había debilitado y sus manos temblaban tanto que apenas podía enhebrar una aguja. Una noche, Tomás la encontró llorando en silencio en la oscuridad del cuarto. «No puedo más, hijo», susurró. «Ya no tengo fuerzas». El muchacho de 13 años se arrodilló junto a ella y la abrazó. «Yo voy a cuidarte, mamá», prometió. «Voy a estudiar y voy a trabajar, y algún día te daré todo lo que mereces». Al día siguiente, Tomás consiguió trabajo ayudando en una tienda de abarrotes después de clases. Llegaba a casa pasadas las 10 de la noche, hacía su tarea bajo la luz de una vela, y se levantaba a las 5 de la mañana para ir a la escuela. El muñeco de trapo seguía guardado bajo su almohada, ya desgastado y con el relleno salido en algunas partes. Los años de secundaria fueron un calvario de humillaciones constantes. Los maestros lo miraban con lástima, los compañeros lo ignoraban o se burlaban de su olor a sudor después de trabajar toda la tarde. Pero Tomás no faltó ni un solo día y sus calificaciones seguían siendo las más altas. Cuando llegó el momento de elegir preparatoria, un maestro lo llamó aparte. «Tomás, tienes talento para las matemáticas», le dijo. «Deberías considerar estudiar ingeniería». «¿Cómo voy a pagar una universidad, maestro?», respondió el joven con amargura. «Hay becas, hay programas de apoyo», insistió el profesor. «No desperdicies tu potencial por miedo». Esa conversación cambió algo en Tomás.
Comenzó a investigar sobre becas, sobre universidades técnicas, sobre programas de estudio nocturno. Clara lo apoyaba como podía, aunque su salud empeoraba cada mes. Tosía por las noches y había perdido tanto peso que parecía flotar dentro de su ropa. Cuando Tomás terminó la preparatoria con el primer lugar de su generación, consiguió una beca completa para estudiar ingeniería mecánica en la Ciudad de México. El día que recibió la noticia, corrió a casa para contarle a su madre. La encontró acostada, respirando con dificultad. «Mamá, lo logré», dijo con lágrimas en los ojos. «Me voy a la universidad». Clara sonrió débilmente y extendió su mano temblorosa para acariciar el rostro de su hijo. «Siempre supe que lo harías», susurró. «Ahora ve y conquista el mundo». «¿Y tú, mamá?», preguntó Tomás con angustia. «Yo estaré bien», mintió ella. «Solo prométeme una cosa». «Lo que sea», respondió él. «No olvides de dónde vienes, no olvides quién eres, y no olvides que el amor vale más que cualquier fortuna», dijo Clara. Tomás asintió y sacó el muñeco de trapo de su mochila. «Llévalo contigo», dijo Clara, «para que nunca te sientas solo». La partida fue desgarradora. Tomás abrazó a su madre durante largos minutos, sintiendo lo frágil que se había vuelto su cuerpo. Prometió regresar cada mes, prometió enviarle dinero, prometió cuidarla desde lejos. En el autobús hacia la Ciudad de México, con el muñeco en su regazo, Tomás lloró como no había llorado desde niño. La ciudad era un monstruo de ruido y movimiento que lo tragó sin piedad. Vivía en un cuarto más pequeño que el de su infancia, compartido con otros 3 estudiantes. Durante el día estudiaba con una intensidad feroz y por las noches trabajaba limpiando oficinas en un edificio corporativo. Dormía 4 horas diarias y comía lo mínimo para ahorrar cada peso que pudiera enviar a su madre. El muñeco de trapo estaba siempre en su escritorio, mirándolo con sus botones desparejos mientras resolvía ecuaciones y diseñaba proyectos. Los fines de semana, cuando sus compañeros salían a divertirse, Tomás caminaba por las calles de la ciudad observando los escaparates de las jugueterías. Veía muñecos de peluche perfectos, con ojos de cristal y ropa elaborada, y pensaba en el regalo simple de su madre. Ninguno de esos juguetes tenía alma, ninguno había sido hecho con manos que sangraban de amor. En su tercer año de universidad recibió una llamada que le heló la sangre. Era la vecina de su madre. «Tomás, tienes que venir rápido, tu mamá está muy enferma», le dijo con voz urgente. Él tomó el primer autobús de regreso a Puebla, sin importarle perder sus clases. Llegó al barrio de madrugada y corrió hacia el cuarto de lámina. Clara estaba acostada, apenas consciente, con la piel grisácea y los labios resecos. «Mamá, estoy aquí», dijo Tomás arrodillándose junto a ella. Ella abrió los ojos con esfuerzo y sonrió al verlo. «Sabía que vendrías», susurró. «No te vayas, mamá, por favor, no te vayas», suplicó él. Clara levantó su mano y acarició el rostro de su hijo. «Estoy orgullosa de ti», dijo con voz casi inaudible, muy orgullosa. Los vecinos habían reunido dinero para llevarla a un hospital público. Tomás la cargó en sus brazos, asustado por lo liviana que se sentía, como si fuera solo huesos cubiertos de piel. En el hospital, los doctores le explicaron que Clara tenía una infección pulmonar grave, resultado de años de desnutrición y trabajo excesivo. Necesitaba medicamentos caros y cuidados intensivos. Tomás gastó todos sus ahorros en el tratamiento. Pidió préstamos a sus compañeros, vendió todo lo que tenía de valor. Durante 2 semanas durmió en una silla junto a la cama de su madre, sosteniendo su mano. Poco a poco, Clara comenzó a mejorar. El color regresó a su rostro y sus ojos recuperaron algo de brillo. Cuando finalmente pudo hablar sin dificultad, lo primero que le dijo a Tomás fue: «Regresa a la escuela». «No puedo dejarte sola», respondió él. «Si me amas de verdad, regresa y termina lo que empezaste», dijo Clara con firmeza. «Esa es la única forma en que todo esto habrá valido la pena».
Tomás regresó a la Ciudad de México con el corazón partido en dos. Trabajó el doble de horas para recuperar el dinero perdido y poder seguir enviando algo a su madre. Sus calificaciones comenzaron a bajar por el agotamiento, pero se negó a rendirse. El muñeco de trapo estaba ahora más desgastado que nunca, con parches sobre parches, pero seguía ahí. Una noche, mientras limpiaba las oficinas del edificio corporativo, entró a una sala de juntas donde habían dejado olvidada una presentación en la pantalla. Era sobre innovación en juguetes, sobre cómo las grandes marcas estaban perdiendo conexión emocional con los consumidores. Tomás se quedó mirando la pantalla durante largos minutos. De pronto, una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si el valor de un juguete no estuviera en su perfección, sino en la historia que llevaba consigo? ¿Y si pudiera crear algo que tuviera el alma del muñeco de su madre, pero con la calidad de la industria moderna? Esa noche no pudo dormir. Su mente trabajaba a toda velocidad. Comenzó a hacer bocetos, a imaginar diseños, a escribir conceptos. Durante los siguientes meses, dedicó cada minuto libre a desarrollar su idea. Creó el diseño de una línea de muñecos que parecían imperfectos a propósito, con botones desparejos, con sonrisas torcidas, con ropa de retazos, pero hechos con materiales de alta calidad. Cada muñeco vendría con una tarjeta que contaba la historia de una madre o un padre que había creado algo especial para su hijo. Presentó su proyecto como tesis de grado y obtuvo la calificación más alta. Pero más importante aún, uno de sus profesores tenía contactos en la industria juguetera. «Tomás, esto es brillante», le dijo el profesor. «Déjame presentarte con algunas personas». Los meses siguientes fueron una vorágine de reuniones, presentaciones y rechazos. Las grandes compañías no entendían su visión. «Esto no se va a vender», le decían. «La gente quiere perfección, no defectos intencionales». Tomás estaba a punto de rendirse cuando recibió una llamada de una empresa mediana que buscaba innovar. El director de producto quería conocerlo. En esa reunión, Tomás no solo presentó su proyecto técnico, también contó su historia. Habló de su madre, del muñeco de trapo, de las noches sin dormir, del amor que no necesita ser perfecto para ser real. Cuando terminó, había lágrimas en los ojos de varios ejecutivos presentes. «Queremos hacer esto», dijo el director, «pero necesitamos que tú seas parte del equipo de desarrollo». Tomás fue contratado como ingeniero junior con un sueldo que le pareció una fortuna. Por primera vez en su vida, pudo rentar un departamento decente y enviar dinero suficiente a su madre para que dejara de trabajar. Clara no quería aceptarlo al principio, pero Tomás insistió hasta que ella cedió. Durante los siguientes 3 años, Tomás trabajó incansablemente en el desarrollo de la línea de juguetes. Perfeccionó cada detalle, se aseguró de que la calidad fuera impecable, pero manteniendo esa esencia de imperfección intencional. La línea se llamaría Tesoros del Corazón, y cada muñeco llevaría una etiqueta con una historia real de amor familiar. Cuando finalmente llegó el momento del lanzamiento, Tomás tenía 32 años, la misma edad que tenía su madre cuando le regaló el muñeco. La campaña de marketing fue emotiva y poderosa, mostrando historias reales de familias y sus sacrificios. El impacto fue inmediato. Los primeros lotes se agotaron en días. Las redes sociales se llenaron de padres compartiendo sus propias historias. La línea no solo era un éxito comercial, era un fenómeno cultural. Tomás fue promovido a director de innovación, luego a vicepresidente. Su salario creció exponencialmente, pero él seguía viviendo con modestia, ahorrando cada peso. Tenía un plan. Durante 5 años más, trabajó sin descanso, invirtiendo sus ganancias sabiamente, aprendiendo sobre negocios. Cuando tuvo 37 años y suficiente capital, fundó su propia empresa, Juguetes con Alma.
La compañía se especializaría en crear juguetes que contaran historias, que tuvieran significado más allá del entretenimiento. Pero había algo más en su plan, algo que había estado gestando desde el principio. Creó una fundación dentro de su empresa destinada a apoyar a madres trabajadoras y familias de bajos recursos. La mitad de las ganancias de una línea específica de productos iría directamente a ese fondo, y esa línea especial se llamaría Muñecos Clara. Cuando todo estuvo listo, cuando su empresa era ya una realidad sólida y exitosa, Tomás tomó un avión de regreso a Puebla. Había pasado casi un año desde su última visita, siempre ocupado con reuniones y viajes de negocios. Clara ahora tenía 63 años. Vivía en una casa pequeña pero digna que Tomás le había comprado, con su propia habitación y una cocina completa. Ya no trabajaba, pero pasaba los días tejiendo y bordando por placer, no por necesidad. Cuando escuchó que tocaban a la puerta, no esperaba ver a su hijo. «Tomás», gritó con alegría, abrazándolo con fuerza. «Tengo una sorpresa para ti, mamá», dijo él con una sonrisa misteriosa. La llevó a la sala y le pidió que cerrara los ojos. Clara obedeció, intrigada y emocionada. Tomás colocó una caja grande envuelta en papel rojo brillante frente a ella. «Abre los ojos», dijo. Clara los abrió y miró la caja con curiosidad. «¿Qué es esto?», preguntó. «Ábrela», insistió Tomás. Con manos temblorosas por la emoción, Clara comenzó a desenvolver el papel. Dentro había una caja de cartón con un diseño hermoso y en la tapa, impreso en letras doradas, decía «Muñecos Clara, hechos con amor». Ella leyó su nombre una y otra vez sin comprender. «Tomás, ¿qué significa esto?», preguntó con voz temblorosa. «Ábrela, mamá», repitió él. Clara abrió la caja y dentro encontró un muñeco. Era casi idéntico al que ella había hecho tantos años atrás, pero con materiales de alta calidad. Tela suave, botones desparejos pero brillantes, un sombrero café perfectamente cosido. En el pecho del muñeco había una etiqueta bordada que decía «Inspirado en el amor de Clara para su hijo Tomás». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Clara. «No entiendo», susurró. Tomás se arrodilló frente a ella como había hecho tantas veces cuando era niño. «Mamá, ¿recuerdas cuando me dijiste que el muñeco que me hiciste tenía tu corazón?», comenzó. Ella asintió sin poder hablar. «Ese muñeco me acompañó toda mi vida», continuó Tomás. «En los peores momentos, cuando creía que no podía más, lo miraba y recordaba tu amor». Clara sollozaba abiertamente ahora. «Y me di cuenta de que en este mundo lleno de cosas perfectas y caras, lo que realmente hace falta son regalos hechos con el corazón», dijo él. «Así que creé una empresa que fabrica juguetes como el que tú me diste». «¿Tú hiciste esto?», preguntó Clara incrédula. «Sí, mamá», respondió Tomás, «y esta línea especial lleva tu nombre, porque todo comenzó contigo». Le explicó cómo funcionaba la fundación, cómo miles de familias recibirían apoyo gracias a las ventas de esos muñecos. Le contó sobre las madres que podrían alimentar a sus hijos, sobre los niños que podrían estudiar, sobre las historias que se compartirían. Clara no podía dejar de llorar. Tomás sacó entonces el muñeco original de su mochila, el mismo que ella había hecho 30 años atrás. Estaba casi destruido, sostenido por parches y remiendos, pero seguía intacto en su esencia. «Este muñeco me dio un futuro, mamá», dijo Tomás, «y ahora yo quiero darte el tuyo». Clara abrazó a su hijo con una fuerza que no parecía posible en su cuerpo menudo. No tenía palabras, solo lágrimas y un corazón desbordado. Durante los días siguientes, Tomás le mostró todo lo que había construido. Le enseñó catálogos, videos de la campaña publicitaria, testimonios de familias que habían recibido apoyo. Le presentó a su equipo de trabajo a través de videollamadas, todos ellos agradecidos con la inspiración que Clara había proporcionado sin saberlo. La historia de Clara y su muñeco se hizo viral en las redes sociales.
Miles de personas compartieron sus propias historias de regalos humildes, pero significativos. La empresa de Tomás creció exponencialmente, no solo en ventas, sino en impacto social. Clara fue invitada a eventos, a dar entrevistas, a compartir su historia. Al principio se sentía abrumada e indigna de tanta atención. «Yo solo hice lo que cualquier madre haría», decía con humildad. Pero Tomás le explicaba que justamente eso era lo poderoso, que el amor más simple y sincero podía transformar el mundo. La Fundación Muñecos Clara estableció centros de apoyo en comunidades marginadas por todo México. Proporcionaban capacitación laboral, microcréditos, guarderías y apoyo educativo. Miles de madres trabajadoras encontraron en esos centros la ayuda que necesitaban para salir adelante. Cada centro tenía en su entrada una foto ampliada de Clara sosteniendo el muñeco original, con la frase: «El amor no necesita ser perfecto, solo sincero». 3 años después del lanzamiento de Muñecos Clara, la empresa de Tomás era una de las más exitosas en la industria juguetera latinoamericana. Él seguía innovando, creando nuevas líneas de productos, siempre con la misma filosofía: juguetes con alma, con historia, con significado. Pero lo más importante para él era que cada trimestre podía mostrarle a su madre los reportes de cuántas familias habían sido apoyadas. «Mamá, este trimestre ayudamos a 2.300 familias», le decía con orgullo. Y Clara lloraba cada vez, agradecida de que su pequeño gesto de amor hubiera tenido un impacto tan grande. Una tarde, mientras tomaban café en el jardín de la casa de Clara, ella le preguntó: «¿Eres feliz, hijo?». Tomás la miró con ternura. «Soy más que feliz, mamá. Estoy completo», respondió, «porque pude devolverte aunque sea una pequeña parte de todo lo que me diste». Clara negó con la cabeza. «Tú no me debes nada, hijo», dijo. «Todo lo que hice fue por amor, y el amor nunca espera nada a cambio». «Lo sé, mamá», respondió Tomás, «pero el amor también se puede celebrar, se puede multiplicar, se puede compartir con el mundo». Ella sonrió y tomó su mano arrugada. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó Clara. «¿Qué cosa?», dijo Tomás. «Que ese muñeco que hice con un pañuelo viejo y botones desparejos no solo te dio compañía, te dio un propósito», respondió ella. «Y tu propósito está dando esperanza a miles de personas». Tomás sintió un nudo en la garganta. «Todo lo que soy es gracias a ti», dijo. «No, hijo, todo lo que eres es gracias a tu propio esfuerzo. Yo solo planté una semilla», respondió Clara. «Tú eres quien la convirtió en este árbol hermoso que ahora da sombra a tantos». Esa conversación se quedó grabada en el corazón de Tomás. Entendió que su éxito no era solo suyo, era de su madre, de todas las madres que sacrificaban todo por sus hijos. Decidió ampliar la fundación para incluir reconocimientos anuales a madres trabajadoras destacadas. Cada año, en el aniversario del lanzamiento de Muñecos Clara, se celebraba una ceremonia donde se premiaba a madres que, como Clara, habían hecho sacrificios extraordinarios por sus familias. El premio consistía en apoyo económico, capacitación laboral y la creación de un muñeco especial inspirado en su historia. La ceremonia se volvió un evento esperado, transmitido por televisión nacional, donde se celebraba la maternidad no idealizada sino real, con sus luchas y sus victorias. Clara asistía cada año, vistiendo trajes sencillos pero elegantes que su hijo le compraba, y entregaba personalmente los premios. En su discurso, siempre decía lo mismo: el amor no se mide por lo que damos, sino por la sinceridad con la que lo damos. Las historias de las ganadoras eran todas desgarradoras y hermosas a la vez. Madres que habían trabajado 3 empleos para darles educación a sus hijos. Madres que habían enfrentado enfermedades mientras cuidaban a sus familias. Madres que habían criado solas a sus hijos contra todo pronóstico. Cada historia resonaba con la de Clara,
y cada premio era un reconocimiento a la invisibilidad que habían sufrido durante años. Una de las ganadoras, una mujer llamada Rosa, que había criado a 4 hijos vendiendo tamales en la calle, dijo en su discurso algo que se volvió famoso. Pasé 30 años siendo invisible para el mundo, pero siempre fui visible para mis hijos, y al final, eso es lo único que importa. El público se puso de pie y aplaudió durante 5 minutos. Clara, entre lágrimas, abrazó a Rosa y le susurró: «Eres una heroína, no lo olvides nunca». La empresa de Tomás siguió creciendo, expandiéndose a otros países de América Latina. Cada expansión venía acompañada de la apertura de nuevos centros de apoyo de la Fundación Muñecos Clara. En Colombia, en Perú, en Guatemala, en El Salvador, madres trabajadoras encontraban en esos centros el apoyo que necesitaban. Los muñecos Clara se vendían en todo el continente, cada uno con una historia diferente, cada uno representando el amor imperfecto pero sincero. Los críticos de la industria celebraban la innovación de Tomás, su capacidad para crear productos con significado en un mercado saturado de productos desechables. Recibió premios internacionales, reconocimientos empresariales, invitaciones a dar conferencias. Pero él siempre respondía lo mismo: «El verdadero mérito es de mi madre, yo solo supe escuchar su lección». En las entrevistas, cuando le preguntaban cuál era el secreto de su éxito, Tomás sacaba de su maletín el muñeco original. «Este es mi secreto», decía mostrando el juguete desgastado, un recordatorio de que el valor real no está en la apariencia sino en la intención. Los periodistas quedaban sorprendidos al ver aquel trapo viejo al lado del empresario exitoso vestido con traje. Algunos no entendían, otros se conmovían hasta las lágrimas. Clara, por su parte, seguía viviendo con sencillez a pesar de que su hijo le ofrecía constantemente mudarse a una casa más grande. «No necesito más de lo que tengo», le decía. «Tengo un techo, comida y a mi hijo cerca, eso es suficiente». Tomás respetaba su decisión, pero se aseguraba de que no le faltara nada. Le contrató una empleada que la ayudara con las tareas del hogar, un chofer para que pudiera ir a donde quisiera y los mejores médicos para cuidar su salud. Clara aceptaba la ayuda con gratitud, pero sin perder su esencia humilde. Seguía saludando a todos sus vecinos por su nombre, compartía comida con quien lo necesitara y se sentaba en su puerta a tejer como había hecho toda la vida. Los vecinos la trataban con un respeto reverente. «Doña Clara, usted es una inspiración», le decían constantemente. «Yo solo hice lo que tenía que hacer», respondía ella siempre. Una tarde, una joven madre del barrio tocó a su puerta. Traía en brazos a un bebé y en la mirada llevaba la desesperación que Clara conocía también. «Doña Clara, no tengo con qué comprarle juguetes a mi hijo», dijo con voz quebrada. «¿Usted cree que podría enseñarme a hacer muñecos como el que le hizo a Tomás?» Clara sintió que el corazón se le expandía en el pecho. «Pasa, hija», dijo con dulzura. «Voy a enseñarte todo lo que sé». Esa tarde se convirtió en una tradición. Cada semana, Clara reunía en su casa a madres del barrio y les enseñaba a coser muñecos con retazos. No les enseñaba solo la técnica, les enseñaba a poner el corazón en cada puntada. «Un juguete hecho con amor vale más que 1000 comprados en la tienda», les decía mientras guiaba sus manos. Las mujeres llegaban cansadas del trabajo, con las manos ásperas y los ojos tristes, pero salían de esas reuniones con algo nuevo: esperanza. Tomás, al enterarse de estas reuniones, decidió hacer algo más. Contrató a su madre como directora honoraria de un programa de capacitación en oficios dentro de la fundación. Clara aceptó con la condición de que pudiera seguir dando sus clases en su propia casa, a su manera. El programa creció, extendiéndose a todos los centros de la fundación. Miles de madres aprendieron no solo a coser, sino a crear pequeños negocios artesanales que les daban independencia económica. Cada centro tenía un letrero que decía:
Aquí enseñamos con el método Clara, donde cada puntada lleva amor. Un día, 5 años después del lanzamiento de la línea Muñecos Clara, Tomás recibió una llamada inesperada. Era de una cadena de televisión internacional que quería hacer un documental sobre su historia. Al principio dudó, no le gustaba la atención mediática excesiva, pero cuando le explicaron que el documental buscaría inspirar a otras familias en situación de pobreza, aceptó con la condición de que su madre fuera la protagonista principal. El equipo de filmación llegó al barrio donde Clara había pasado la mayor parte de su vida. Grabaron el cuarto de lámina donde había vivido con Tomás, ahora convertido en un pequeño museo comunitario. Entrevistaron a vecinos que recordaban a Clara lavando ropa hasta altas horas de la noche. Doña Clara nunca se quejaba, decía una vecina anciana. La veía pasar con las manos rojas del frío, cargando cubetas de agua, y siempre tenía una sonrisa para todos. Otro vecino recordaba, compartía lo poco que tenía, si cocinaba frijoles y alguien tocaba su puerta, los repartía, aunque ella se quedara sin cena. Las entrevistas revelaban a una mujer que había sido invisible para el mundo, pero gigante en su comunidad. Cuando le tocó hablar a Clara frente a las cámaras, pidió hacerlo en su casa, rodeada de las mujeres que asistían a sus clases de costura. «No quiero hablar sola», dijo, «porque mi historia es la historia de todas nosotras». El camarógrafo ajustó el encuadre para captar al grupo de mujeres sentadas en círculo, cosiendo muñecos. Clara comenzó a hablar con voz serena pero firme. «Durante muchos años fui pobre», dijo, «tan pobre que había días en que no sabía si tendríamos que comer al día siguiente». Las mujeres a su alrededor asentían, reconociendo sus propias vidas en esas palabras. «Pero nunca me sentí miserable», continuó Clara, «porque tenía a mi hijo y tenía amor para dar, y eso me hacía rica de una forma que el dinero no puede comprar». Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. «La pobreza no es una vergüenza», dijo con intensidad. «La vergüenza es que vivamos en un mundo que ignora a quienes más trabajan, a las madres que se rompen el lomo para darles un futuro a sus hijos». El silencio en la habitación era absoluto. Solo se escuchaba el sonido suave de las agujas atravesando la tela. «Yo no soy una heroína», continuó Clara. «Soy solo una mujer que hizo lo que tenía que hacer, como millones de madres en este país y en el mundo entero». Se le quebró la voz ligeramente. «Y si mi historia puede hacer que aunque sea una persona vea con otros ojos a esa mujer que vende en la esquina, a esa madre que limpia casas ajenas, a esa abuela que cuida niños por unos pesos, entonces todo habrá valido la pena». Las lágrimas corrían por los rostros de las mujeres presentes. Una de ellas, una joven de apenas 20 años con un bebé dormido en su regazo, habló de pronto. «Doña Clara, yo pensaba que era una fracasada», dijo con voz temblorosa. «Pensaba que no servía para nada porque no pude terminar la escuela y trabajo limpiando baños». Clara se acercó a ella y tomó su mano. «Mírame a los ojos», le dijo con firmeza. La joven obedeció. «Tú no eres una fracasada, tú eres una guerrera», dijo Clara. «Estás criando a tu hijo, estás trabajando honradamente, estás luchando por darle un futuro mejor. ¿Cómo puedes pensar que eso no es suficiente?». La joven se derrumbó en llanto y Clara la abrazó mientras el bebé seguía durmiendo tranquilo. El camarógrafo siguió grabando, capturando la crudeza y la belleza del momento. Cuando el documental se estrenó 6 meses después, se volvió un fenómeno global. No era solo la historia de éxito de un empresario, era un retrato honesto de la pobreza, del amor maternal, de la invisibilidad de los trabajadores. Millones de personas lo vieron en decenas de países. En las redes sociales, madres de todo el mundo compartían sus propias historias usando el hashtag #SomosClaras. El impacto fue tan grande que varias organizaciones internacionales contactaron a la fundación para replicar el modelo en otros países.
Tomás recibió propuestas de inversionistas que querían financiar la expansión global, pero él fue cuidadoso. No quería que el crecimiento comprometiera la esencia del proyecto. Cada expansión se hacía con el mismo principio: apoyo real a familias reales, sin paternalismo, sin condescendencia. Clara fue invitada a dar charlas en universidades, en conferencias empresariales, en eventos gubernamentales. Al principio se sentía intimidada ante auditorios llenos de gente educada y poderosa. Pero Tomás le recordaba: «Mamá, tú tienes algo que ellos necesitan aprender, no al revés». Y así fue como Clara, la mujer que había pasado su vida siendo invisible, se convirtió en una voz para millones. En una de sus charlas más memorables, frente a empresarios en un lujoso hotel de la Ciudad de México, Clara subió al escenario con su vestido sencillo y sus manos marcadas por años de trabajo. El contraste con el público en trajes de diseñador era evidente. Algunos la miraban con curiosidad, otros con algo de condescendencia. Clara tomó el micrófono y comenzó a hablar. «Ustedes están aquí porque tienen éxito, dinero, poder», dijo sin rodeos. «Yo estoy aquí porque tuve algo más valioso: tiempo con mi hijo». La audiencia se removió incómoda en sus asientos. «No les digo esto para hacerlos sentir mal», continuó, «pero sí para que reflexionen sobre qué legado quieren dejar». Hizo una pausa y miró directamente a una mujer en la primera fila que miraba su reloj con impaciencia. «Señora, ¿tiene hijos?», preguntó Clara. La mujer asintió sorprendida. «¿Cuándo fue la última vez que se sentó con ellos sin hacer otra cosa, sin revisar el teléfono, sin pensar en el trabajo?», preguntó Clara. La mujer no supo qué responder. «No la estoy juzgando», dijo Clara con gentileza. «Entiendo que el éxito requiere sacrificios, pero asegúrese de que sus hijos no sean parte de ese sacrificio». El silencio en el auditorio era denso. «Yo era pobre, pero mi hijo nunca dudó de mi amor», continuó Clara. «He conocido niños ricos que dudan todos los días si sus padres los aman de verdad». Un hombre en la tercera fila se llevó la mano a la boca, visiblemente conmovido. «El dinero puede comprar educación, oportunidades, comodidades», dijo Clara, «pero no puede comprar los recuerdos de una madre que se sienta a coser contigo, que te cuenta historias antes de dormir, que está ahí cuando el mundo te lastima». Varios empresarios tenían lágrimas en los ojos ahora. «Mi invitación para ustedes es simple», concluyó Clara. «No esperen a tener más tiempo, a estar menos ocupados, a retirarse, para conectar con sus hijos, porque ese tiempo nunca llega y los hijos crecen rápido». La ovación que recibió fue atronadora y sincera. Después de la charla, decenas de empresarios hicieron fila para agradecerle personalmente. Una mujer le dijo llorando: «Acabo de llamar a mi hija para decirle que la amo. Hace meses que no lo hacía». Un hombre le confesó: «Cancelé mi viaje de negocios del próximo fin de semana. Voy a llevar a mis hijos al parque». Clara escuchaba a cada uno con atención, sin juzgar, solo ofreciendo comprensión. Tomás observaba desde un costado, orgulloso de su madre. Ella había pasado de ser invisible a iluminar el camino de miles. Los años siguientes fueron de crecimiento constante para la fundación y la empresa, pero también fueron años donde Clara comenzó a mostrar signos de cansancio. Su salud, aunque estable, empezaba a fallar. Los médicos le diagnosticaron problemas cardíacos que requerían cuidado constante. Tomás contrató a las mejores enfermeras y redujo drásticamente los compromisos públicos de su madre. Clara protestaba, diciendo que todavía tenía mucho por hacer. «Mamá, ya hiciste suficiente», le decía Tomás. «Ahora déjame cuidarte». Pero Clara seguía dando sus clases de costura en casa, aunque ahora solo una vez al mes. Las mujeres que asistían notaban que sus manos temblaban más, que se cansaba con facilidad. Aún así, su espíritu seguía siendo fuerte. En el 10º aniversario del lanzamiento de Muñecos Clara, se organizó una celebración masiva en la plaza principal de Puebla. Miles de personas asistieron.
muchas de ellas familias que habían sido apoyadas por la fundación. Clara, ahora de 73 años, fue la invitada de honor. Subió al escenario apoyada en el brazo de Tomás, caminando despacio, pero con dignidad. El público la recibió con una ovación que duró varios minutos. Ella sonrió y levantó la mano para pedir silencio. Cuando lo tuvo, comenzó a hablar. Hace 10 años, mi hijo me mostró que un pequeño gesto de amor podía cambiar el mundo, dijo con voz emocionada. Pero lo que él no sabía es que ese muñeco que le di no fue mi regalo más grande. El público escuchaba en silencio absoluto. Mi regalo más grande fue creer en él cuando nadie más lo hacía, continuó. Fue decirle todos los días que era capaz, que era valioso, que merecía soñar en grande. Tomás sintió un nudo en la garganta. Y ahora veo los frutos de esa semilla, dijo Clara mirando a la multitud. Veo madres que pueden alimentar a sus hijos, niños que pueden estudiar, familias que tienen esperanza. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Pero esto no es solo mi historia ni la de mi hijo, dijo con fuerza renovada. Esto es la historia de todas las madres que dan todo sin esperar nada, de todos los hijos que honran los sacrificios de sus padres. La plaza estalló en aplausos y vítores. Clara levantó nuevamente la mano. Quiero pedirles algo, dijo. No esperen a tener dinero o poder para cambiar una vida, un abrazo sincero, una palabra de aliento, un gesto de amor. Eso también cambia el mundo. El público asintió, muchos llorando abiertamente. Y si tienen hijos, díganles hoy que los aman, abrácenlos aunque estén ocupados, escúchenlos aunque estén cansados, concluyó Clara. Porque esos momentos son los que construyen futuros, no el dinero. La ovación final fue ensordecedora. Clara se despidió con una reverencia temblorosa y Tomás la ayudó a bajar del escenario. Esa fue su última aparición pública. 2 meses después, mientras dormía en su casa, Clara sufrió un infarto masivo. Tomás llegó al hospital a toda velocidad, pero los médicos le dijeron que su condición era crítica. Pasó 3 días en cuidados intensivos, conectada a máquinas, con Tomás a su lado cada minuto. En su 3er día, Clara abrió los ojos brevemente. Tomás le tomó la mano con desesperación. «Mamá, quédate conmigo», suplicó. Ella sonrió débilmente y apretó su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Estoy orgullosa de ti», susurró. «Siempre lo estaré». «Mamá, no, por favor», lloró Tomás. «Cuidaste bien el muñeco», dijo Clara con una sonrisa, «y cuidaste mejor tu corazón». Sus ojos se cerraron y los monitores comenzaron a emitir un sonido continuo. Los médicos entraron corriendo y le pidieron a Tomás que saliera. Él se negó, gritando, suplicando, pero finalmente lo sacaron de la habitación. Media hora después, un doctor salió con expresión grave. «Lo siento mucho», le dijo. Tomás sintió que el mundo se derrumbaba. Cayó de rodillas en el pasillo del hospital, sollozando como no había llorado en toda su vida. El funeral de Clara fue multitudinario. Miles de personas asistieron, desde familias humildes que habían sido apoyadas por la fundación hasta empresarios exitosos que habían aprendido de sus enseñanzas. La plaza principal de Puebla se llenó de gente que quería despedirse de la mujer que había sido invisible durante tanto tiempo y que al final había iluminado tantas vidas. Tomás dio el discurso fúnebre, aunque apenas podía hablar entre lágrimas. «Mi madre me enseñó que el amor no necesita ser perfecto para ser poderoso», dijo con voz quebrada. «Me enseñó que la riqueza no se mide en dinero, sino en momentos compartidos, en sacrificios hechos con alegría, en creer en alguien cuando nadie más lo hace». Hizo una pausa para recuperar la compostura. Ella pasó su vida siendo ignorada, siendo invisible, siendo tratada como si no importara. Continuó. «Pero para mí fue la persona más importante del mundo, y ahora sé que para miles de personas también lo fue». El público lloraba abiertamente. «Voy a honrar su memoria de la única forma que sé», dijo Tomás, continuando su legado.
asegurándome de que ninguna madre trabajadora sea invisible nunca más. Los aplausos se mezclaron con los sollozos. Clara fue enterrada con el muñeco original que había hecho para Tomás tantos años atrás. Él lo colocó entre sus manos en el ataúd, cerrando el círculo de amor que había comenzado décadas atrás. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Tomás. Se sumergió en el trabajo como forma de lidiar con el dolor, expandiendo la fundación, creando nuevos programas. Pero cada noche, cuando regresaba a su casa, sentía el vacío de la ausencia de su madre. Una tarde, mientras revisaba documentos en su oficina, encontró una carta. Estaba escrita con la letra temblorosa de Clara, fechada 2 semanas antes de su muerte. Con manos temblorosas, Tomás la abrió. «Hijo mío», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo, pero quiero que sepas que mi partida es tranquila, porque sé que dejé mi trabajo hecho». Tomás sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. «No llores por mí», continuaba la carta. «Celebra lo que construimos juntos. Celebra que un pequeño muñeco de trapo se convirtió en esperanza para miles. Mi único arrepentimiento es no haber vivido lo suficiente para ver todo lo que sé que harás», escribía Clara, «pero desde donde esté, estaré orgullosa de cada paso que des. Recuerda siempre de dónde vienes, no para quedarte ahí, sino para nunca olvidar quién eres», decía más adelante. «El éxito no cambia a las personas, solo revela quiénes son realmente. Y tú, hijo mío, eres bueno, eres generoso, eres exactamente el hombre que soñé que serías». La carta terminaba con una petición: «No dejes que mi muerte detenga el trabajo. Continúa cambiando vidas, continúa siendo la voz de los invisibles, continúa amando con todo tu corazón. Tu madre que te ama por siempre, Clara». Tomás lloró durante horas, apretando la carta contra su pecho, pero cuando terminó de llorar, sintió una claridad renovada. Su madre tenía razón, no podía detenerse, tenía que continuar. Al día siguiente, anunció la creación de la Fundación Clara Rodríguez, separada de la empresa pero financiada por ella. La fundación se dedicaría exclusivamente a dignificar el trabajo de las madres, de las mujeres trabajadoras, de las personas invisibles. Crearía escuelas de oficios, programas de microcréditos, centros de cuidado infantil y campañas de reconocimiento público. La respuesta fue abrumadora. Empresas de todo el mundo quisieron asociarse, gobiernos solicitaron replicar el modelo. Organizaciones internacionales ofrecieron apoyo. En menos de un año, la fundación operaba en 15 países. Cada centro llevaba el nombre de una madre trabajadora local, honrando su historia y su lucha. Tomás viajaba constantemente, inaugurando centros, dando charlas, compartiendo la historia de su madre. En cada presentación mostraba el muñeco original, ahora protegido en una urna de cristal. «Este muñeco representa todo lo que mi madre fue», decía, «imperfecto a los ojos del mundo, pero perfecto en su esencia, hecho con amor cuando no había nada más que dar». Las personas escuchaban hipnotizadas, muchas veces llorando. Una pregunta se repetía en cada presentación: «¿Cómo logras seguir adelante sin tu madre?». Y Tomás siempre respondía lo mismo: «Ella no se fue. Está en cada muñeco que fabricamos, en cada madre que apoyamos, en cada vida que cambiamos». 5 años después de la muerte de Clara, la fundación había impactado la vida de más de 100.000 familias. Los muñecos Clara se vendían en 50 países y cada venta seguía financiando programas sociales. Tomás, ahora de 47 años, seguía trabajando incansablemente. Había recibido todos los reconocimientos imaginables: premios humanitarios, doctorados honoris causa, menciones en listas de personas más influyentes. Pero lo que más valoraba era algo más simple. Cada mes recibía cientos de cartas de madres agradecidas, de niños que habían podido estudiar gracias a la fundación.
de familias que habían salido de la pobreza. Leía cada carta personalmente, llorando con frecuencia, sintiendo que su madre vivía en cada palabra de gratitud. Una de esas cartas decía: «Doña Clara nunca me conoció, pero cambió mi vida. Ahora puedo darle a mi hija lo que yo nunca tuve. Gracias por no dejar que su historia muriera con ella». Tomás enmarcó esa carta y la colgó en su oficina. Un día, mientras visitaba uno de los centros de la fundación en un barrio marginal, una niña pequeña se le acercó. Llevaba en sus brazos un muñeco Clara, desgastado por el uso constante. «Señor, ¿usted conoció a la señora que inventó estos muñecos?», preguntó con timidez. «Sí», respondió Tomás, arrodillándose para estar a su altura. «Era mi mamá». Los ojos de la niña se iluminaron. «Mi mamá dice que su mamá era un ángel», dijo la pequeña. «Y tenía razón», respondió Tomás con una sonrisa. «Era el ángel más hermoso que he conocido». La niña le extendió su muñeco. «¿Puede abrazarlo?», preguntó. «Mi mamá dice que si usted lo abraza es como si su mamá me abrazara a mí». Tomás sintió un nudo en la garganta, tomó el muñeco y lo abrazó con fuerza. Luego se lo devolvió a la niña. «Mi mamá te está abrazando en este momento», le dijo, «y quiere que sepas que eres importante, que eres valiosa, que puedes ser lo que quieras ser». La niña sonrió y corrió de regreso con su madre. Tomás se quedó ahí, de rodillas, llorando y sonriendo al mismo tiempo. Entendió entonces que su madre nunca había muerto realmente. Vivía en cada muñeco, en cada centro de la fundación, en cada vida transformada. Vivía en su corazón y en el corazón de miles de personas que nunca la conocieron, pero que la amaban. Y mientras el sol se ponía sobre aquel barrio humilde, tan parecido al que lo vio crecer, Tomás supo que había cumplido su promesa. Le había devuelto el futuro a su madre, multiplicado miles de veces en las vidas que ella había tocado sin saberlo. El amor de Clara, ese amor imperfecto pero sincero, había trascendido su propia vida y se había convertido en un legado eterno. Y todo había comenzado con un simple muñeco de trapo y botones desiguales, hecho una noche por una madre pobre que solo quería ver sonreír a su hijo. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Clara cuando no tenías nada material que ofrecer? ¿Crees que el amor puede realmente cambiar el destino de una persona? Tal vez la próxima vez que veas a esa madre vendiendo en la esquina o limpiando casas ajenas, recuerdes que en sus manos puede estar el futuro de alguien extraordinario. Porque al final, los regalos más valiosos no son los que compramos en las tiendas más caras, son los que hacemos con el corazón cuando no tenemos nada más que dar. Y esos regalos, como el muñeco de Clara, tienen el poder de cambiar no solo una vida, sino miles. Esta es la historia de una madre invisible que se convirtió en luz, de un hijo que nunca olvidó de dónde venía y de un muñeco que demostró que el amor sincero es la fuerza más poderosa del universo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte los próximos episodios.